síndrome convulsivo. No tengo la causa. Recuerden que el síndrome es un conjunto de síntomas que pueden estar presentes en diferentes enfermedades. Inicialmente, cuando el paciente convulsiona y yo no tengo la causa, voy a denominar a esto síndrome convulsivo. Cuando yo tengo la causa, yo debo ponerle un nombre. Entonces, si yo tengo un síndrome convulsivo, una persona de 15 años que no tiene ningún antecedente convulsivo, y yo lo estudio y no tengo una causa orgánica, porque las causas de las convulsiones pueden ser orgánicas o pueden ser funcionales. Orgánica me refiero a, por ejemplo, que tenga un tuberculoma en el cerebro y que yo tomográficamente le encuentre como un tumor dentro del cerebro y esa sea la causa que genere el gatilleo de las convulsiones. O que tenga, por ejemplo, un astrocitoma cerebral, o que tenga, por ejemplo, un cisticerco cerebral. Esa es una causa orgánica. Pero yo hago un estudio y no encuentro ninguna causa orgánica, entonces voy a decir que eso es una epilepsia. Y las epilepsias tienen una clasificación, una epilepsia gran mal, epilepsia pequeño mal, y no todas las convulsiones son convulsivas. Hay convulsiones que son no convulsivas. O sea, el paciente está convulsionando eléctricamente sus neuronas, pero clínicamente el paciente no tiene convulsión. Y la otra es que puede haber convulsiones también como crisis de ausencia, en donde el paciente simplemente pierde la conciencia. El proceso convulsivo, cuando obviamente en el proceso convulsivo hay compromiso de la corteza cerebral, por lo tanto el paciente debe perder la conciencia, porque la conciencia, ¿en dónde está ubicada la conciencia, Rubí? Rubí. Víctor. En la parte posterior de la corteza cerebral. En la parte posterior de la corteza cerebral. Diego, ¿qué están aprendiendo en anatomía? En la corteza prefrontal del cerebro. En la corteza prefrontal. Gerald. En la parte posterior, en el córtex cerebral. En el córtex cerebral. Arlet. Verónica. En las áreas posteriores de la corteza cerebral. Anthony. En la parte posterior del cerebro, doctor. Franz. En la corteza posterior cerebral, doctor. Fernando. En la porción posterior de la corteza cerebral. ¿A qué te refieres con parte posterior de la corteza cerebral? O sea, al lóbulo occipital. La conciencia está ubicada anatómicamente en toda la corteza cerebral y en el tronco encefálico a través del sistema reticular activador ascendente. Entonces, la corteza cerebral está ubicada en dos lugares. La conciencia, está ubicada en dos estructuras anatómicas cerebrales, que son la corteza cerebral
no el posterior, anterior, no, toda la corteza, y la sustancia reticular activadora ascendente, que está ubicada en el tronco encefálico. Para que una persona afecte su conciencia, debe estar comprometida difusamente la corteza o el tronco encefálico. En ambos casos se interrumpe la conciencia y el paciente se desconecta del entorno. La conciencia se refiere a la relación que tiene el individuo con el entorno. Entonces, una persona que está inconsciente, que no tiene conciencia, yo lo estimulo nociceptivamente, lo estimulo verbalmente, y el paciente no hay apertura ocular, no hay respuesta verbal, no hay respuesta motora. El paciente tiene afectada su conciencia. Entonces, para yo afectar la conciencia, tengo que afectar la corteza. Y cuando el paciente convulsiona, ¿en dónde está naciendo la convulsión? En la corteza cerebral. Y al estar comprometida la corteza cerebral, cuando el paciente convulsiona, pierde la conciencia. Este dato, doctores, grábenlo porque es clínicamente muy útil. Entonces, supongamos que hoy día a Rubí la jalaron en farmacología y para que no le llame la atención su papá, comienza a convulsionar, la familia se asusta, no le dicen nada y nosotros accedemos a su atención y en plena convulsión le decimos a Rubí, Rubí, ¿estás convulsionando? Y Rubí dice, sí, doctor, estoy convulsionando. Entonces ahí tiene conciencia, tiene relación con el entorno, está simulando una convulsión. Eso es un dato muy importante. El paciente que está en convulsión pierde la conciencia y después hay un estado que se llama posictal, en donde el paciente está en coma, está inconsciente por minutos y luego va recuperando la conciencia porque en el acto de convulsión el paciente hace hipoxia, y por lo tanto va a tener hipoxia neuronal, hipoxia cerebral, y eso va a generar un estado posictal. El paciente termina con edema cerebral, obviamente dependiendo de la duración y la extensión de la convulsión. La convulsión puede estar localizada, no necesariamente en toda la corteza, y dependiendo de la extensión de este compromiso y la duración, porque es diferente que un paciente convulsione 3 minutos a que convulsione 1 hora. O que convulsione y el otro es el estado convulsivo. ¿A qué se denomina estado convulsivo? Es cuando el paciente no se recupera de una convulsión y entra en otra. O sea, no tiene una apertura. El paciente convulsionó a las 8 de la mañana, dejó de convulsionar a las 8:20, entró en estado posictal, no despierta e inicia otra convulsión. Que dura 1 hora, dejó de convulsionar, entró en un estado posictal e inicia otra convulsión. Ese es un estado convulsivo, un estado epiléptico si corresponde. Y la otra, para calificar de estado convulsivo, es cuando el paciente, usted le dieron un tratamiento y a pesar del tratamiento vuelve a convulsionar, le dan otro tratamiento, vuelve a convulsionar, le dan tratamiento y después de la tercera convulsión, a pesar del tratamiento, persiste la convulsión, estamos hablando de un paciente en estado convulsivo. Y eso sí denota una gravedad. Por lo tanto, el paciente que está en estado convulsivo debe ir a una unidad de cuidado intensivo y ya debe recibir tratamiento específico. En el trayecto de la clase, de la práctica, nosotros vamos a definir algunos puntos que deben quedar permanentes en su memoria. El primer punto que dijimos en la clase anterior, ¿con qué controlo una convulsión? Anthony. En primer lugar, con la
una benzodiazepina. Perfecto, Bueno, perfecto. Y luego, ya, continúa. luego con fenitoína como anticonvulsivante. Perfecto. Entonces, inicialmente, cuando el paciente está convulsionando, yo no voy a poner un anticonvulsivante, voy a poner una benzodiazepina. Cesó la convulsión y yo voy a instalar mi anticonvulsivante para que no vuelva a tener la siguiente convulsión. Eso debe quedar claro. Punto 1. Punto 2. Cuando yo le puse fenitoína, el paciente ya debe de ya no convulsionar, Verónica. Verónica. No recuerdo muy bien, doctor. Arlet. Ya, ok. Esa es la opinión de Arlet. Franz. También, doctor, sería cambiar de fármaco. Porque, ¿Puedes subir tu volumen, por favor? disculpe. Ya. Sería cambiarle el fármaco también, creo yo. Fernando. Doctor, ¿podría especificar un poco más la pregunta? No, o sea, ¿a qué se refieren con que no va a volver a convulsionar? A ver, llegó el paciente y fue evaluado primero por Anthony y Anthony en forma adecuada le administra diazepam, 10 miligramos y el paciente cesó la convulsión. Entonces ahí llegaste tú y te haces cargo del paciente y le pones fenitoína. Terminaste tu infusión de fenitoína, iniciaste la dosis de mantenimiento. ¿Eso te asegura que el paciente ya no va a convulsionar? No me aseguro, doctor, porque leí un informe donde esas son preventivas, pero no son exactas. Entonces, sí, sí hay una posibilidad de que vuelva a convulsionar, como que no. Ya. ¿Y qué incrementa la posibilidad de que no vuelva a convulsionar? ¿Qué variable hace que incremente la posibilidad de que no vuelva a convulsionar? Que el fármaco actúe correctamente, o sea, por ejemplo, la fenitoína, como inhibe los canales de sodio, el paciente va a estar por algún tiempo, durante ese lapso del tiempo de que actúe el fármaco, no va a presentar esa alteración porque ha inhibido esos canales de sodio, supongo. Gerald. También puede depender de la dosis de carga que le han dado al paciente y si por ejemplo le aumentan mucho, pues no va a hacer efecto porque se va a quedar en la sangre aún. Y por eso que em, no nos asegura de que eso vaya a funcionar. A ver, explícame, no entiendo tu comentario. Si se le aplica una buena dosis de carga, puede que le funcione al paciente, pero como o sea, no todos tenemos el mismo organismo, pues siempre hay una posibilidad de que no funcione debido, no sé, digamos por su peso y no, o sea, no sea suficiente para prevenir la convulsión. ¿Estás de acuerdo, Diego? Yo creo que también depende de que si el paciente ya es un paciente regular que ha tenido ataques de epilepsia regularmente. Si lo tuvo más de 6 meses, ya sería cambiarle a otro medicamento.
O sea, estás hablando igual que Arlet. Si el paciente viene convulsionando, a pesar que recibe un anticonvulsivante, debes cambiar el anticonvulsivante. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Víctor. Bueno, yo creo que la convulsión debería parar si es que la fenitoína posee un buen accionar frente a ese tipo de convulsión, porque también depende del tipo de convulsión que sea. Según lo que dijeron mis compañeros, creo que existe mayor posibilidad de que cesen las convulsiones como también no. Y si no cesa la convulsión, podríamos administrarle un aumento de dosis un poco más alta o también cambiar la medicación. ¿Por qué? ¿Por qué incrementarías la dosis? Para potenciar un poco el accionar. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué te basas? Tú vas a decir, ¿en qué te basas técnicamente para decir, debo incrementar la dosis que ya recibió o debo cambiar el medicamento? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu guía? ¿O simplemente tomas una decisión? O sea, Arley dice, no, el paciente ya viene tomando fenitoína y viene convulsionando. Entonces, la fenitoína no sirve, la voy a cambiar. ¿Esa es tu actitud terapéutica? Rubí. También creo que esa concentración que encuentras en el paciente, ¿no? ¿Concentración? ¿A qué te refieres con concentración? Es que ya había visto que había leído que tiene que haber una dosis y de acuerdo al fármaco, sobre todo la fenitoína, creo que era porque tenía ¿cómo era? Era un intervalo terapéutico corto, ¿no? Y eso hacía que sea más peligroso y que pueda llegar a efectos adversos. Se hacía dosaje en el paciente. Ya. Y se hacía dosaje y se medía, y ahí se veía, bueno, si... ¿Qué se medía? ¿Qué se medía? La concentración del fármaco en el plasma, creo. Perfecto. ¿Y cómo se denomina eso? Dosaje del paciente, algo así lo entendí. No, está bien lo que estás diciendo. ¿Cómo? Saber el intervalo terapéutico para ver si no le va a hacer efectos adversos al paciente. Nivel sérico-terapéutico. Nivel sérico. Nivel sérico-terapéutico. Esto no se olviden, doctores. Nivel sérico-terapéutico. El anticonvulsivante, para yo estar seguro que ya no va a convulsionar el paciente, es el momento en que el paciente consigue su nivel sérico-terapéutico. Y les voy a preguntar el nivel sérico-terapéutico de cada anticonvulsivante. O sea, cada anticonvulsivante tiene un nivel sérico-terapéutico definido. No todos tienen el mismo nivel sérico-terapéutico. Entonces, cuando el paciente que estaba tomando fenitoína viene a la consulta y Arlet lo recibe, y Arlet pregunta, ¿usted toma algo para la convulsión? Sí, tomo fenitoína. Pero a pesar que está tomando fenitoína, el paciente viene convulsionando. Entonces Arlet dice, el paciente está convulsionando porque su nivel sérico-terapéutico está bajo, o sea, está subterapéutico, y esa es la razón por la cual convulsiona. O no, el paciente trae en la mano
un control de laboratorio que dice el nivel sérico terapéutico fue evaluado ayer y está dentro del nivel sérico terapéutico. A pesar de que tiene nivel sérico terapéutico adecuado, el paciente sigue convulsionando. Allá, en ese caso sí corresponde que yo o cambie el anticonvulsivante o añada otro anticonvulsivante. Entonces significa que no puedo tomar la decisión si es que no tengo a la mano un nivel sérico de cada droga. Eso me van a decir en el transcurso de la evolución. ¿Cuál es el nivel sérico terapéutico de fenitoína, Rubí, para que termines tu respuesta? Según había visto, era de 10 a 20 microgramos por mililitro. Perfecto, de 10 a 20 microgramos por mililitro, ¿no es cierto? Ese dato es extremadamente útil. Entonces, si en el papel Arlet evalúa y dice el paciente tiene 8 microgramos por mililitro, ¿cuál sería tu conducta terapéutica, Arlet? ¿Qué más vas a hacer? Incrementar nuevamente, hacer una nueva dosis de carga, ¿no es cierto? Ok, ¿y qué pasa si viene en 15 microgramos por mililitro? O añadir otro fármaco, no necesariamente cambiar, sino añadir otro fármaco. Ahora, recuerden, ¿por qué una persona que tiene un síndrome convulsivo ya diagnosticado, tiene una epilepsia primaria o tiene una epilepsia secundaria a cualquier razón, un tumor cerebral, un astrocitoma, un glioblastoma, un cisticerco, un tuberculoma, post-trauma, ya tiene una epilepsia secundaria? ¿Por qué un paciente que tiene una epilepsia primaria o secundaria, que estuvo recibiendo tratamiento, hoy día vuelve a convulsionar? ¿Por qué puede pasar eso? Franz. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Gerald. Puede ser, como dijo mi compañera, porque su nivel no es suficiente. Y si, digamos, no pasa de los 10 microgramos por milímetro, entonces se le puede aumentar. Ya, esa es una alternativa. ¿Otra? El fármaco no es funcional al paciente. Se le debería cambiar. Perfecto. ¿Otro? O también puede ser porque sin saberlo, capaz el paciente dejó de tomar su medicamento, lo que le correspondía. Claro, y por eso tiene un nivel subterapéutico. ¿Otra? Diego. También puede ser que el paciente no cumpla las indicaciones del doctor. Ya dije, como ya dijo. ¿Otra? Entonces, por un mal diagnóstico, por ejemplo, por una equivocación de fármaco, por darle otro fármaco o por dosis bajas de un fármaco que no le hacen efecto al paciente. Ok. Seguimos en dosis subterapéutica. ¿Otra razón? Que el organismo del paciente sea resistente a los fármacos al nivel terapéutico estándar y hay que darle más. No hay resistencia. No es como un antibiótico, ¿no? Que puede generar resistencia. En los anticonvulsivantes no hay resistencia. Simplemente no funciona o está en dosis subterapéutica hasta el momento. Pero ¿qué otra causa puede generar que el paciente convulsione a pesar de estar con el anticonvulsivante?
También puede ser que hay anticonvulsivantes que son específicos para ciertos tipos de convulsiones. Por ejemplo, si el paciente tiene crisis de ausencia, la fenitoína en este caso no haría efecto. Tendríamos que ponerle otro anticonvulsionante. Ok, ya. ¿Qué más? Em, O sea, yo me estoy poniendo, todo lo que nosotros hacemos en ese momento, doctores, es un ensayo mental, ¿no es cierto? O sea, ustedes se enfrentan a una situación, el paciente vino convulsionando, el paciente ya tiene antecedente de epilepsia, está tomando un anticonvulsivante y ustedes se preguntan, ¿por qué está convulsionando? Si ya está tomando el anticonvulsivante. Entonces van a decir, o sea, está tomando dosis inadecuada que genera un nivel sérico terapéutico inadecuado. No, está tomando la dosis adecuada y su nivel sérico está adecuado. Entonces la droga es insuficiente como el mecanismo de acción para controlar ese tipo de convulsión. Es otra posibilidad, van tres. Ahí se quedaron, están dando vueltas ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra razón puede haber que el paciente convulsione a pesar de que esté recibiendo tratamiento anticonvulsivante? Entonces yo sigo pensando, ustedes tienen que pensar eso en ese momento. En todas las enfermedades que son crónicas, cuando tienen un tratamiento y de repente comienzan a presentar una reagudización de su enfermedad, hablando, por ejemplo, un diabético que toma su tratamiento hipoglicemiante y está con su glucosa controlada y de repente hoy día la glucosa alta, glucosa alta, glucosa alta. Un paciente que es hipertenso, toma su tratamiento, está controlado y de repente hoy día hipertenso, 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 hace congestión pulmonar, hace trastorno de sensorio. Un paciente que es epiléptico y que toma su tratamiento y que no convulsiona y de repente hoy día convulsiona, convulsiona, convulsiona. Entonces, ¿ahí qué pienso? Diego, ya te estoy dando el 90% de la respuesta. Puede Víctor, ser ya, a ver, Diego, responde. mm, que no se una correctamente a las proteínas a nivel sérico. ¿Y por qué podría pasar eso? Por alguna enfermedad genética que tenga el paciente. ¿Pero conoces alguna enfermedad genética que haga eso? No. Víctor, Que existen otros problemas asociados al organismo del ser humano. Por ejemplo, problemas al momento de la metabolización o, o el paciente posee otras afecciones que disminuyen las concentraciones séricas del anticonvulsivante. ¿qué más? Por ejemplo, el, el virus de la influenza disminuye, ¿no? No, aumenta la metabolización de la fenitoína o también problemas hepáticos que pueden alcanzar eso. Rubí, Doctor, había leído de focos antiepilépticos que dicen que algunos fármacos no pueden evitar la propagación de la esclera justamente en ese foco en el que debería de actuar, ¿no? Y por eso es que viene luego, digamos, de la administración del fármaco y de haberse estabilizado otra convulsión. Verónica.
puede deberse también a que el mecanismo de acción de la fentoína puede ser muy deficiente o, claro, deficiente. Entonces, se le podría cambiar el fármaco o también se le podría añadir otro fármaco. Es que lo que yo estoy haciendo, doctor, es fácil añadir otro. O sea, viene el paciente convulsionando, ya está usando fenitoína, ya, ponle ácido valproico, ya, se acabó. No, ustedes tienen que entender por qué. O sea, usted dice, bueno, ya estaba haciendo, dale otro, pues. Pero yo le pregunto a usted, Verónica, ¿por qué está convulsionando el paciente? Respóndeme. ¿Por qué está convulsionando el paciente si ya tiene un anticonvulsivante? Si está con nivel sérico adecuado. ¿Por qué está convulsionando el paciente? Explícame. Es que puede estar convulsionando por diferentes factores. Ya lo mencionaron mis compañeros, puede ser la dosis o otros factores. La dosis ya no, porque está en nivel sérico terapéutico. Ya, claro, no. Entonces puede ser que tenga otra enfermedad, tal vez, o variables genéticas. No, otras enfermedades. Por ejemplo, Mm, 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 eso, doctores, es una actitud terapéutica. Entonces, ustedes tienen que ser curiosos, tienen que ser, preguntarse siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que entender, estar claros. ¿Estás segura que es eso? Sí. ¿Estás convencida de que es eso? Sí. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Muy importante, doctores. No le voy a quitar la oportunidad a Franz, que es el único que no me ha respondido. A ver, Franz, ¿a qué otra cosa tú podrías atribuir que el paciente siga convulsionando a pesar de que está con un nivel sérico adecuado de una droga anticonvulsivante? Podría haberse otras causas, por ejemplo, el paciente podría tener un tumor cerebral, podría ser una de ellas. Pero ya sabemos, supongamos que el diagnóstico primario es una epilepsia secundaria a un tumor cerebral. Supongamos que es el diagnóstico, ok. Pero ya pues estaba tomando y estaba controlado. ¿Y ahora por qué empezó a convulsionar? Podría ser que los niveles de la dosis se hayan terminado. No, porque ya dijimos que le han traído el certificado que dice que está en nivel sérico adecuado. Se me ocurre que podría ser que está fallando la absorción en alguna parte de su cuerpo. No, porque el nivel sérico está adecuado. Cuando el paciente tiene una epilepsia y recibe tratamiento y no convulsiona, y supongamos que viene por una fractura de fémur, y yo pongo mi diagnóstico, yo voy a poner ahí epilepsia compensada, epilepsia controlada. Otro diagnóstico, fractura de tibia, o fractura de peroneo, fractura de fémur. O sea, un proceso crónico puede estar compensado o puede descompensarse. Entonces ahí Verónica se pregunta, ¿y qué descompensó
a mi paciente para que vuelva a convulsionar. Allá, Franz dice, es que el paciente tenía un astrocitoma cerebral. Allá, hagámosles una tomografía. Y cuando le hacemos la tomografía, el astrocitoma ha crecido y hay edema perilesional. ¿Qué descompensó su convulsión? El crecimiento del tumor. Ah, no, antes tenía un tumor de 2 centímetros occipital derecho. Ahora tiene uno frontal, uno temporal, 3 occipitales. Ah, hay metástasis, hay mayor crecimiento y eso inflama el cerebro y estimula la convulsión. No, el paciente ha hecho hiponatremia, ha añadido a su tumor cerebral y es la hiponatremia la que está descompensando y generando la convulsión. Entonces, un trastorno hidroelectrolítico. No, el paciente no comentó. Lo que pasa es que se cayó de la escalera y se golpeó la cabeza y tiene edema cerebral por trauma cráneoencefálico que descompensa su tumor cerebral y eso lo lleva a la convulsión. Corolario, un paciente que estaba con una enfermedad convulsiva, que toma un anticonvulsivante, que tiene un nivel sérico terapéutico y que convulsiona, yo me pregunto, ¿qué descompensó a la convulsión? Y voy a buscar alguna causa aguda que descompense esto. El paciente estaba con un tumor cerebral y está haciendo hidrocefalia. Está descompensando su enfermedad, hace convulsión. El paciente le dio una infección, está con una pielonefritis, ha hecho 40 de temperatura. La temperatura generó la descompensación de su epilepsia y tiene convulsión. Ok, ¿está claro esto? Verónica. Sí, doctor. Franz. Sí, doctor. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Bien, ok. Esto está claro. Perfecto. Ahora vamos a avanzar. Mecanismo de acción de la fenitoína. Mecanismo de acción. Segunda pregunta. Efectos farmacológicos de la fenitoína. Y tercera pregunta, farmacocinética de la fenitoína. ¿Ya? Son 3 preguntas. Les doy 2 minutos.
Ya, a ver, Franz, mecanismo de acción de la fenitoína. ¿Doctor, me escucha? Sí. Bueno, primero lo que hace es estabiliza lo que es la membrana neuronal y con eso evita lo que es la descarga epiléptica. Lo que hace es bloquear los canales de sodio, voltaje dependientes, lo que limita la activación y la sostenibilidad de las neuronas y bloquea lo que son los canales de calcio. Eso es lo que es mecanismo de acción. ¿Quieres añadir algo, Gerald? Que en el caso de bloquear los canales de sodio, pues va más a afectar a las neuronas que están transmitiendo esa descarga eléctrica, las neuronas normales, que a las neuronas que están justo en la parte de la zona epiléptica. Ya. ¿Qué más? Mm, que justo esos canales de sodio van a... creo que son son principalmente justo los canales de sodio porque son las que van a tener más frecuencia de eléctrica. Um, en los canales de calcio y lo que dijo, impide la descarga epiléptica, la propagación. Efectos farmacológicos, Diego. Bueno, para empezar, sirve como anticonvulsionante. También se puede usar contra arritmias cardíacas y también tiene efectos, por ejemplo, de somnolencia, mareos, alteraciones visuales y disminución de la capacidad de reacción. ¿Qué te pregunté? Los efectos farmacológicos. ¿Y por qué pones somnolencia y alteración de la capacidad de reacción? ¿Eso es un efecto farmacológico? Em, Creo que no. No, esos son efectos adversos. Ok. Entonces, efecto farmacológico. Anticonvulsivante. ¿Y qué convulsiones compromete la fenitoína? ¿Qué convulsiones controla la fenitoína? Según la teoría, controla casi todo, excepto las convulsiones, que son de crisis de ausencia. Perfecto. Entonces, si el paciente tiene crisis de ausencia, no debo dar fenitoína, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene efecto antineurítico? Sí. ¿Qué significa que tenga efecto antineurítico? No sé exactamente, pero como la teoría decía que servía para todo, solamente descarté la de la crisis de ausencia. Víctor. Ya. Continúo lo que dice mi compañero Diego sobre los efectos farmacológicos. Bueno, como dijo mi compañero, también es más preciso en todas las epilepsias, pero se recomienda más en los estatus epilépticos y no tiene ningún accionar en otras como las medioclonías o las convulsiones febriles.
Y sí tiene efecto antineurítico porque disminuye la velocidad inhibe los impulsos dolorosos que son propiciados por las fibras dice, hasta el asta posterior de la médula ósea. Y uno de los efectos es que puede disminuir el dolor ocasionado por el trigémino, o bueno, de la neuralgia del trigémino. Ok, o sea, sí tiene un efecto antineurítico. El dolor neurítico o el dolor neuropático es un dolor por inflamación, irritación de la neurona, de la segunda neurona. Entonces, el paciente tuvo un herpes, por ejemplo, y el virus se localiza en el ganglio nervioso, en el ganglio paravertebral, y obviamente cuando se activa el virus, digamos que transcurre a través del nervio y de ahí sale a la piel, y eso genera una inflamación de ese nervio y genera un dolor neuropático. O sea, cualquier inflamación del nervio va a generar un dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que tiene algunas características precisas. Por ejemplo, es protopático, es impreciso, es como clavada, hormigueo, quemazón, dolor sordo, constante, predominantemente nocturno, que no cede con AINES, que no es útil los opiáceos. Entonces, ¿con qué controlo el dolor? Con un antineurítico. Entonces yo voy a buscar una droga que tenga un efecto antineurítico. Y acá estamos hablando de una droga, fenitoína. Seguramente en el transcurso de la práctica se van a dar cuenta que hay drogas que tienen mejor performance en esta variable y que la van a usar. Pero la pregunta técnica es, ¿tiene o no tiene efecto antineurítico? Sí tiene, perfecto. Ustedes valorarán, pues, ¿no? Si un paciente tiene una convulsión tónico-clónica generalizada y además es diabético y tiene dolor neurítico, podrían usar fenitoína o podrían usar fenitoína más otro antineurítico con mejor performance. Eso lo van a definir de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la farmacocinética de la fenitoína? Anthony. Yo. Se administra por vía oral, también puede ser por vía parenteral. Se conoce como fenitoína sódica también, o sal sódica. Su biodisponibilidad es de casi de 100%, 90 al 100% más o menos. O sea, varía entre ese rango. Las concentraciones máximas plasmáticas puede llegar a de hora y media a 6 horas. ¿Y qué más? Y también está caracterizado por tener un porcentaje de 90-95% de unión a proteínas plasmáticas. ¿Qué más? Y si no me equivoco, también presenta una absorción lenta, debido a su baja solubilidad. Creo que eso no me acuerdo.
Tiempo de vida media, metabolismo, metabolitos, excreción. Mm, 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 sí presenta, bueno, eh, el tiempo de vida media es de 7 horas a 42 horas, aproximadamente. Y, y puede atravesar la placenta. Por eso es peligroso administrarlo en madres gestantes. Porque, bueno, eso es algo aparte, pero puede atravesar la placenta eh, y puede también excretarse por bueno, una de las vías es la leche materna. ¿Qué más? Mm, mm, Su metabolismo es muy variable, pero no investigué mucho más, solo sé que es variable. eh, claro, presenta como mencionó, nivel psicoterapéutico, pero no sabría su valor exacto. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes decir? ah, sobre, sobre su aclaramiento, disculpe, doctor, sobre su aclaramiento es bajo. Hasta ahí nomás creo que podría decir. Rubí. Bueno, como mencionó mi compañero, se puede dar por vía intravenosa o también vía parenteral. La biodisponibilidad viene a ser de 95%. A ver, perdón, se puede dar por vía endovenosa y también parenteral. Parenteral. Disculpe. O endovenosa o parenteral. Ujú. A ver, explícame qué significa eso. Ya había visto que también se podría dar por vía de liberación extendida. O sea, ¿Qué significa en el parenteral, caso de doctor? ¿ah? ¿Qué significa Parenteral. parenteral? ¿Mm? Parenteral es más que todo cuando mm, mm, cuando no cuando no va a pasar por el sistema digestivo y va a ser en sí las formas farmacéuticas van a ser muy diferentes a las que se usan verdad que no es de las que viene a ser cuando va a tener contacto con el tubo digestivo. ¿Pero a qué alternativas te refieres? ¿No? Bueno, en esa parte no sé, más que todo vi intravenoso, que se podría dar también con otros medicamentos más. Intramuscular. Intramuscular no encontré con intramuscular. Traten de precisar. Mm. O sea, traten ustedes como una actitud de ser precisos en lo que van a ir aprendiendo. O sea, su cerebro se va a acostumbrar a eso, a ser precisos, concretos. No una respuesta difuminada, etérea. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refería? O sea, si yo soy su paciente,
y yo le escucho, y usted me dice endovenosa o parenteral. Entonces yo digo, pero parenteral, si no se refiere al endovenoso, se está refiriendo al intramuscular, al subcutáneo, al intradérmico. O sea, también se puede poner por ahí, según lo que usted ha expresado. Entonces, cuando ustedes expresan las ideas, traten de ser concretas y tienen que aclarar, tienen que destacar, decir, por ejemplo, solo se pone endovenoso, no se debe poner intramuscular. O sea, no solamente estoy diciendo que es endovenoso, sino que estoy diciendo además que no puedes poner en intramuscular. ¿Por qué no puedes poner en intramuscular? Porque es extremadamente irritante, o sea, generaría mucho dolor en el paciente. Y segundo es que su absorción es muy lenta, estaría ahí como una solución enclaustrada en el músculo, no se absorbe. Hace un rato Anthony dijo que su solubilidad es mala. Efectivamente, la solubilidad de la fenitoína es mala. Por esa razón, por ejemplo, no pueden abrir una cápsula, ponerla en una jeringa y pasarla por una sonda. No pueden, porque no se disuelve, no hay interacción. O sea, va a estar sobrenadando. Ustedes agitan la jeringa y de repente se detienen y el polvo sale a la superficie. A pesar que han agitado y que en un momento parece que está blanco todo, terminan de agitar y el polvo sale a la superficie. Y se pega a la superficie. Entonces, cuando estos pasan por sonda, se va a pegar a la superficie interna de la sonda y va a obstruir la sonda. Si ustedes quieren administrar por sonda, tienen que dar la suspensión, no el polvo de la cápsula. Entonces, la solubilidad de fenitoína es mala. Por lo tanto, no puede ser administrada por vía intramuscular. Y por otro lado, vamos a ver el volumen de administración. Ok, entonces la unión a proteínas es alta. ¿Y por qué es alta la unión a proteínas? Justamente por eso, porque es poco soluble. Mientras más insoluble sea la sustancia, más ligazón a proteínas va a tener para poder ser trasladada a nivel sérico. La albúmina le da solubilidad a una sustancia que es no soluble y la entrega al lugar de su actuación. Ok, ¿qué metabolitos tiene la fenitoína? ¿Y los metabolitos que tiene son activos o inactivos? Rubí. Había encontrado uno inactivo, un metabolito inactivo al para-hidroxifenídico. Ya. Perfecto. ¿El metabolismo es a nivel? Del hígado. ¿Y qué tipo de metabolismo tiene? Es por las enzimas de citocromo P450. Perfecto. También tienen las específicas. A ver. Dentro de ese sistema. 2C9, 2C19 y el 3A4 en menor. En menor intensidad. Intensidad. Perfecto. Ese dato es muy importante, doctores. O sea, si la fenitoína tiene un metabolismo a través del sistema de estas enzimas, hay muchas drogas que tienen metabolismo a través del sistema. Y por lo tanto, todas las drogas que tengan el mismo metabolismo van a interactuar. Eso recuerden. Van a notarse eso. Esto es muy importante. O sea, fenitoína tiene una interacción medicamentosa muy amplia, muy amplia. Ahorita vamos a llegar a esa pregunta. Ok. Y cuando hablamos de farmacocinética, debemos hablar del nivel sérico terapéutico, que muy bien ya lo dijo Rubí hace un momento, que debe estar entre 10 y 20 microgramos por mililitro. Esta razón hace que nosotros debamos dar una dosis de carga. O sea, si yo doy una dosis de mantenimiento y no di una dosis de carga, y yo, ¿en cuánto tiempo voy a alcanzar el nivel sérico terapéutico?
pueden ser semanas o de repente más de un mes. Entonces, para yo conseguir un nivel sérico terapéutico lo antes posible, para disminuir el riesgo de la siguiente convulsión, ¿qué debo hacer, Rubí? Dosar, dijo dosar, ¿no? Al paciente. Pero antes de dosar, ¿qué tendrías que haber dado? Una dosis de carga de fenitoína. Entonces significa que fenitoína tiene una dosis de carga y tiene una dosis de mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis de carga? En eso no revisé. Verónica. Sí, doctor. La dosis de carga es de 10 a 15 miligramos por kilogramo y la de mantenimiento es de 3 a 5 miligramos por kilogramo. Perfecto. De 10 a 15 y de 3 a 5. De 10 a 15 miligramos. A ver, ¿cómo? Supongamos que el paciente pesa 70 kilos. Anoten eso, por favor. 70 kilos. Quiero que me preparen la dosis de carga. ¿Cómo van a preparar la solución de fenitoína para administrar su dosis de carga? ¿A qué velocidad la van a pasar? Y luego calculan la dosis de mantenimiento. Ya. 3 minutos.
A ver, Verónica. Am, mm, no estoy completamente segura. Se refiere a... ¿podría repetir la pregunta? Arlet. Es la dosis de carga. 350 miligramos. Ya, o sea, vamos a hablar de más o menos 125 o 120 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Y cómo preparas tu solución de fenitoína? Esos 1050 miligramos de fenitoína, ¿cómo los preparas y a qué velocidad los administras? ¿Y cómo preparaste tu solución? En cloruro de sodio. ¿Y cuántas ampollas de fenitoína has puesto? ¿Cómo viene la fenitoína? Vienen ampollas de 100 miligramos, o sea, vas a poner 10 ampollas y media. Ya. Entonces, la fenitoína viene en ampollas de 100 miligramos. Ampolla cristalina, nacarada. Cristalina. Cristalina. No es fotosensible. Cristalina. Pero también vienen en ampollas de 250 miligramos. Vienen en ampollas de 100 miligramos y ampollas de 250 miligramos. ¿Y cuál es la velocidad de infusión de fenitoína? Ok, perfecto. ¿Y por qué tienes esa velocidad? ¿Qué pasa si lo pasas más rápido? No. No digas pues paro de frente, ¿no? ¿Qué causa primero, po? Recuerden algo, o sea, las drogas pueden producir lo mismo que evitan. Ese es un principio. Entonces, toda droga anticonvulsivante puede generar convulsión. Toda droga antiarrítmica puede generar arritmia. Entonces, ¿de qué va a depender? De la dosis y de la velocidad con la cual nosotros administremos la droga. Entonces, si yo paso rápido fenitoína, entonces voy a generar convulsión, perdón, arritmia. Y la arritmia es una arritmia supraventricular, no es una arritmia ventricular. No me va a llevar al paro. Las arritmias ventriculares sí te pueden llevar al paro, pero las arritmias supraventriculares difícilmente te van a llevar al paro. Entonces vamos a hablar de que si yo paso más rápido que esto, entonces yo debo tener cuidado con las arritmias. Y la otra es que produzca hipotensión. Si yo lo paso muy rápido, me puede producir hipotensión arterial. Entonces, si tú estás pasando 1050 y tú dices, y si yo paso 50 por minuto, que es lo más lento que puedo pasar, entonces, ¿en cuántos minutos tendrás que pasar? En 21 minutos. Diego, y si lo paso en 70 minutos,
¿En cuánto tiempo, perdón, si lo paso a 70 miligramos por minuto, ¿en cuántos minutos podrá pasar? En 15 minutos. En 15 minutos. O sea, significa que yo podría pasarlo en 15 minutos, pero ¿podría pasarlo en una hora, Arlet? O sea, la velocidad que te pone ahí es la velocidad más rápida que la puedes pasar, pero no te dice que es la velocidad más lenta que puedas pasar, ¿no es cierto? O sea, si tú dices, yo lo quiero pasar en una hora, y Diego dice, no, pero yo lo quiero pasar en 6 horas, en ambos casos tienen razón, o sea, sí podrían pasarlo. Pero obviamente lo que yo quiero es alcanzar el nivel sérico terapéutico lo antes posible para que no me venga la siguiente convulsión. ¿Me entienden eso? Verónica, Sí, doctor. Rubí, Sí. Anthony. Doctor, una consulta. O sea, para que el paciente no tenga una convulsión, va a depender de la velocidad en que administre y tiene que llegar al nivel sérico terapéutico, ¿verdad? Va a depender del nivel sérico terapéutico, no de la velocidad con la que lo pase el medicamento. Pero con la velocidad y con la dosis, yo puedo llegar al nivel sérico terapéutico. Perfecto, sí, es cierto. Ya, ya. Está bien, claro, doctor. Gracias. O sea, ¿por qué hago esa diferencia con Anthony? Porque yo lo puedo pasar en 15 minutos según recomendación de Diego, o en 21 minutos según recomendación de Arlet, o en una hora porque me es más fácil el cálculo en la bomba de infusión. Entonces, yo, por ejemplo, ya, Arlet, los 1050 miligramos de fenitoína, ¿en qué volumen de cloruro de sodio lo pusiste? En 1000. Ya, ¿y lo estás pasando por vía venosa, central o periférica? ¿Central o periférica? Periférica, perfecto. Ahora, ¿a qué velocidad vas a pasar esos 1000 en 21 minutos? A ver, calcula. Franz, ¿a qué velocidad te salió? 47 mililitros por minuto. ¿Qué? 47 por minuto, doctor. 47 mililitros por minuto. Sí. A ver, multiplica 47 por 60. ¿Cuánto sale? Perdón, multiplica 47 mililitros por 21. ¿Cuánto sale? 987. No, 47 por 21. 987, doctor. ¿Ah? 987. 47 por 21. Sí, doctor.
O sea, sale casi los 1000. Entonces tu velocidad sería 47 mililitros por hora. Ok, esa sería tu velocidad de infusión. Perfecto. Esa es la velocidad a la cual podrías pasar como lo más, digamos, lo más lento de acuerdo al cálculo de la concentración. Es muy importante que ustedes averigüen la velocidad de infusión para evitar los efectos adversos. Franz, ¿y podrías poner la fenitoína en dextrosa? En dextrosa. No estoy muy seguro si es que tiene una reacción con eso, doctor. No, tienes que estar seguro, pues. Gerald. Estoy... Anthony. Eh, eh, la fenitoína no se debe interaccionar con la dextrosa porque genera toxicidad. Y tiene que ver también con el potencial de precipitación, con precipitación. Precipita. No se puede juntar con dextrosa porque precipita. ¿Y podrías prepararlo en 100 y pasarlo por vía periférica? ¿100 miligramos de fenitoína? ¿Podrías preparar en 100 mililitros de solución y pasarlo por vía periférica? Sí, sí. Álvaro, Sí, Anthony, sí. tienes que ver la manera de facilitarte un ambiente más aislado. No puedes concentrarte. Te distrae la bulla, el sonido. Entonces tienes que facilitarte, buscar una manera de aislarte para concentrarte mejor y aprovechar la práctica. ¿Ya? Está bien, doctor. A ver, Víctor, ¿qué opinas? Yo creo que no, porque la concentración sería muy grande. O, bueno, eso es lo que pienso. Verónica. Yo creo que sí se puede administrar periféricamente. Es que la pregunta no es si se puede administrar periféricamente. La pregunta es, ¿se puede administrar periféricamente en una solución de 100 mililitros? Esa es la pregunta. En 100 mililitros, eso sí, no se asegura. Pero esa es la pregunta, ¿no? Mm, Rubí.
No sé si, yo creería que no, pero porque como la concentración, como mencionaron, aumentaría, ¿no? Y en este caso se variaría ya la dosis. No, no tiene que ver. Ah, O sea, tú al variar el volumen vas a variar la velocidad de infusión, nada más, pero la dosis sigue siendo la misma. O sea, si yo le pongo a 100 mililitros y yo paso los 100 mililitros en 20 minutos, estoy pasando 1050 miligramos en 20 minutos. Si yo lo preparé en 1 litro y pasé ese litro en 20 minutos, yo estoy pasando 1050 miligramos en 20 minutos. Yo no he variado la dosis, no he variado la velocidad de infusión de la. No confundan eso. O sea, la dosis sigue siendo la misma. La cantidad de droga que usted administra sigue siendo la misma. El volumen es el que ha cambiado. A un paciente le pasé 1 litro y al otro le pasé 100 mililitros. Y obviamente si quiero pasar 1 litro en 20 minutos, la velocidad será más rápida. Entonces 47 mililitros por hora. Pero si yo lo pasé a 100 mililitros, la velocidad va a ser más lenta. O sea, el problema que tiene fenitoína son 3 cosas. La primera es que es irritante, el pH es ácido. Si yo concentro la droga y lo paso por vía periférica, el paciente va a tener flebitis. Flebitis. Entonces, si yo quiero pasar a 100 mililitros, en una solución de 100 mililitros, yo no puedo pasarla por vía periférica. Debo pasarla por vía central. Segundo, no puedo diluir en dextrosa porque precipita. Debo diluir solamente con cloruro. Y tercero, tiene una velocidad de infusión máxima, que es de 70 miligramos por minuto. Es lo máximo que yo puedo pasar. Pero yo puedo pasar más lento, lo puedo pasar en 1 hora, sí. Entonces, generalmente lo pasamos en 1 hora. Pero esas 3 variables no se olviden en la administración por vía endovenosa. La dosis de carga primero y la dosis de mantenimiento segundo. Pero ¿qué pasa si ustedes están en un centro de salud en Candarave, en Tarata, en donde no hay ampollas de fenitoína? ¿Yo puedo impregnar, dar dosis de carga por vía oral? Sí, puedo dar. Y generalmente se da 300 miligramos cada 8 horas, por sonda o por vía oral. ¿Que puede generar efectos adversos? Sí. Pero si no tengo alternativa, lo puedo hacer. Lo ideal es que impregnen, eso se llama, el concepto inicial se denominaba epaminización, por el nombre comercial primario de la droga que era el epamin. Entonces, esa es la dosis de carga, la dosis de impregnación de fenitoína. Ok, lo ideal es que yo, después de haber dado dosis de carga, yo mida el nivel sérico terapéutico, y si ya está dentro del rango del nivel sérico terapéutico, yo me quedo tranquilo, porque el paciente ya no va a volver a convulsionar. Y si vuelve a convulsionar, tengo que buscar las variables que hemos conversado al comienzo. ¿Estamos claros? Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Un ratito. La administración en 100 mililitros por vía endovenosa central solamente sería el último recurso si no existe abastecimiento. No. Nosotros lo hacemos generalmente por vía central en 100 mililitros, porque ponemos catéter venoso central. Pero supongamos que tú no puedes poner catéter venoso central y lo vas a hacer por vía periférica, tienes que administrarlo en 1 litro, o mínimo en medio litro. Ya. El accionar sigue siendo el mismo, entonces. Sí, ok. La dosis es la misma y al alcanzar la concentración, el nivel sérico terapéutico va a ser el mismo, pero obviamente el volumen es diferente y estoy salvando el riesgo de que haga flebitis.
Ya, ahora la Ya, siguiente muchas pregunta gracias. va a ser, quiero que me digan los efectos de las interacciones medicamentosas. Fenitoína, ¿con quién se interactúa para disminuir su concentración? ¿Con quién interactúa para incrementar su concentración? ¿Y con quién interactúa para que la fenitoína le baje la concentración a la otra droga? Son tres aspectos diferentes. Les doy 2 minutos.
A ver, Franz, empecemos. Interacciones medicamentosas de la fenitoína. ¿Escucha? Yo. Encontré que la carbamazepina, fenobarbital y el ácido valproico pueden reducir la eficacia de lo que es la fenoteína. Asimismo, también el fenobarbital en ocasiones puede aumentar lo que es el aumento de la concentración de la fenoteína. Fenitoína, doctor. Fenitoína, disculpe. Y la fenitoína también puede lo que es estimular el metabolismo de algunos medicamentos como glucocorticoides, teofilina y estrógenos. ¿Qué más? Añadiendo que el alopurinol, la fenilbutazona y el cotrimoxazol van a inhibir el metabolismo de la fenoteína. ¿Qué más? Encontré que el propanolol y la lidocaína, al ser usados por vía endovenosa, con la fenoteína pueden sumar efectos depresores sobre el miocardio. Eso es lo que le podría decir sobre la fenoteína y la interacción. Fernando, ¿qué más puedes ampliar? Ya, lo que tenga en cuenta que existen fármacos que potencian como también pueden inhibirlo. Esto se debe porque, más que todo, porque comparten el momento de su metabolismo, se hace en los citocromos de los hepatocitos. Unos pueden, como tienen los mismos citocromos que realizan la metabolización, algunos, es como si fuera una competencia entre la fenitoína y esos fármacos, y depende de eso, de quién tiene mayor selectividad, que tanto inducen como inhiben. Dentro de los que ya mencionó mi compañero, están claro los que incrementan, como puede ser el alopurinol, cloranfenicol, la diazepam, etanol, los AINES también. Otros que están de los que disminuyen la fenitoína están los barbitúricos, los ácidos fólicos e incluso el calcio. Ya eso es lo que podría aumentar. Ok. Como ustedes se han dado cuenta, Franz ha leído, ¿no es cierto? Y se supone que es el momento en donde más domina la droga. Es ese momento. ¿En qué momento él sabe más de fenitoína? En ese momento. Y a pesar de eso ha leído las interacciones medicamentosas. O sea, si le pregunto pasado mañana no se acuerda. Pero lo que no debe olvidar es que fenitoína tiene muchas interacciones medicamentosas y que en el momento que va a usar fenitoína, ¿qué va a hacer? Va a ir a la literatura y revisar las interacciones medicamentosas y percatarse qué otras drogas está recibiendo el paciente para valorar la interacción. ¿Estamos claros? Ok, efectos adversos. Los efectos adversos se van a clasificar como agudos, como crónicos y como generales y como toxicidad. O sea, son 4 tipos de efectos adversos. Entonces, ¿cuáles son los efectos agudos? ¿Cuáles son los efectos crónicos? ¿Cuáles son los efectos por toxicidad? ¿Y en qué rango de toxicidad van a presentarse estos efectos adversos? Y los efectos agudos generales que van a estar orientados por sistemas. A ver, empecemos con Verónica. ¿Cuáles son los efectos agudos y crónicos de la fenitoína? Los efectos adversos agudos y crónicos de fenitoína. No los tengo separados por agudos, crónicos y tóxicos, pero se puede presentar pérdida de cabello, sedación, ataxia, estimulación también del apetito, el aumento de enzimas hepáticas, trombocitopenia,
am, y supresión de la médula ósea. Diego, agudos y crónicos. En los agudos se pueden encontrar signos relacionados con el cerebelo. Alguna falla, por ejemplo, podría haber una atrofia cerebelosa. En los efectos crónicos puede haber enfermedades o hiperplasias, como por ejemplo la hiperplasia gingival. También se puede aumentar el riesgo de que el paciente tenga más convulsiones. También puede haber algún efecto del cerebelo eh, ya mm, más notorio que en el caso de la aguda. Y podría agregar a esto que en el caso de hipersensibilidad puede haber erupción cutánea grave o un síndrome que sería el síndrome de Steven-Wilson. Ay, sí. En los agudos están los que ya hemos dicho, la arritmia cardíaca y la hipotensión, y están relacionados a la velocidad de infusión. Los crónicos, ya has dicho dos, Diego, que son la hiperplasia gingival y el deterioro del cerebelo. Eso es en el transcurso del tiempo, eso no se da de un día para el otro. La hiperplasia gingival, recuerden, es un efecto crónico. Pero ¿a qué te refieres con crónico? O sea, cuando consume 1 mes, 2 meses, 6 meses. Entonces, hablamos más de 2, 3 meses de consumo de fenitoína, a veces 6 meses, en donde aparece hiperplasia gingival. Eso es importante porque ¿qué pasa si un niño, por ejemplo, está tomando fenitoína el 1 de junio y el 10 de junio viene con hiperplasia gingival? Entonces tú dices, fenitoína, hiperplasia gingival, sí produce, pero no produce en forma rápida, produce en forma lenta, después de meses de tratamiento. Significa que esa hiperplasia gingival se debe a otra causa, a otra razón, a una leucemia, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que ustedes definan los tiempos en donde se presentan los efectos adversos. Ahora, los efectos de toxicidad van a estar referidos a si el paciente tiene entre 20 y 30 microgramos por mililitro, entre 30 y 40 microgramos por mililitro, más de 40 microgramos por mililitro. ¿Cuáles son los efectos tóxicos que se van a presentar en estos rangos de concentración sérica? Gerald. La arritmia, con lo que dijo, ¿no? Con hipotensión, hay reacciones de hipersensibilidad. Arlette. En realidad mayores de 40 y hay coma y muerte. Mayores de 40. Eso tiene que tener cuidado. Por eso la dosis tiene que ser medida. Tienen que medir nivel sérico terapéutico. Y efectos generales, efectos adversos generales. Diego, ¿qué nos puedes decir? Como usted dijo, la hipotensión se pueden generar también arritmias y convulsiones en el caso de mala dosis.
En el aparato digestivo, ¿qué me puedes decir? Como efectos adversos. Mm, Verónica, apague tu micro, por favor. Podría haber vómitos o náuseas. ¿Qué más? Este, em, no sé. Rubí. Podría ser como general hirsutismo, que es el crecimiento de vello grueso. Sobre todo en las mujeres generaría más problema. También vi rash dérmico, reducción del ácido fólico, ya de por sí, como me decía, ¿no? Que es teratógeno y que por eso se tiene que tomar precaución. Disminuye la densidad ósea y eso también provocaría, podría dar osteoporosis, disfunción sexual y disminución de la testosterona. También hay aumento de metabolismo de la vitamina K y podría haber también reacciones de hipersensibilidad. También menciona alteraciones sanguíneas. Eso, creo que también esa parte me interesó un poco como neutropenia, leucopenia, trombocitopenia leves. Y también podría haber linfadenopatía. Y eso de... Doctor, disculpe, creo que me equivoqué. Teratógeno, no, teratógeno era el ácido valproico. Disculpe, doctora. A ver, continúe. ¿Lo digo otra vez? No, estabas en la parte hematológica. ¿Qué más? Alteraciones sanguíneas. Neutropenia, leucopenia, lo que dije, trombocitopenia leve. También podría haber una aplasia eritrocitaria y agranulocitosis. ¿Y en la piel? Rash dérmico. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hay un síndrome específico. Lo que había mencionado, ¿no? Mi compañero, creo. Era el síndrome de Steven Johnson. Claro, esa es una reacción alérgica. Ya. La reacción alérgica va desde urticaria, que es el rash cutáneo, shock anafiláctico, que es la parte más agresiva desde el punto de vista hemodinámico, que es una reacción grave, y la reacción más grave en la piel es el síndrome de Steven-Johnson, que se producen ya no máculo-pápula, sino ampolla, flictena, y la ampolla y la flictena se rompe, se denuda y queda expuesta y el paciente se comporta como un gran quemado. Pero a nivel de la piel hay otro síndrome, que es el síndrome de lupus light, que es un síndrome parecido al lupus, por eso es lupus light. Entonces va a haber eritema en aras en mariposa, que simula a lupus, pero no es lupus. ¿Qué más? Ya, han dicho la mayoría. Fenitoína tiene muchos efectos adversos. O sea, es una excelente droga como anticonvulsivante, pero tiene muchas interacciones medicamentosas y muchos efectos adversos. Ya dijimos cómo vienen las ampollas y cómo vienen las cápsulas, Rubí.
Gerald, usted es delegado, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya completamos las 2 horas y solamente hemos hecho una droga. Ujú. O sea, se da cuenta que yo necesito mínimo 3 horas. Entonces, no avanzamos. O sea, falta fenitoína, falta ácido valproico, lidocaína, carbamazepina como mínimo, ¿no? Entonces, no nos da el tiempo. 2 horas es un tiempo muy corto y estamos pregunta y respuesta, no. Entonces, tiene que valorar las 3 horas, doctor, porque si no, o sea, para mí es más sencillo, ¿no? 2 horas mejor para mí, pero dejan de aprender mucho. Dejan de aprender mucho, es muy, muy corto el tiempo. Ya tengo que interrumpir la práctica porque ya viene el otro grupo. A ver, Gerald, Sí. Franz, Presente, doctor. Rubí, Presente, doctor. Verónica, Presente, doctor. Víctor Llanque, Presente, doctor. Arlet Ruiz, Anthony Velarde, Presente, doctor. Diego Apaza Presente, doctor. y Fernando Hernández. Presente, doctor. Ya. Ok. Nos vemos en la siguiente práctica, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.